licuar la deuda. Es decir, por un lado le da plata el Fondo Monetario, pero le impone una serie de condiciones, reducción de salarios, eliminación de subsidios, sacar a la gente del sector público, etcétera, nada de inversión, para que se liberen a su vez esos recursos, no se queden en el país y sirvan para pagar la deuda privada. Y al final los países quedan endeudados con los multilaterales y se garantizó el pago de la deuda privada, pero la gente no obtuvo nada, no se salió rápidamente de la crisis. Entonces vemos que se está repitiendo lo mismo en Europa, o también la supremacía absoluta del capital sobre los seres humanos en función de una supuesta ciencia, que en verdad es pura ideología y puros intereses. ¿Usted no cree que es un problema vivir más allá de sus propias posibilidades? Vea, es que en inglés todo eso lo hemos vivido. Esa fue la crisis de la deuda de inicio de los 80 en América Latina. Antes del 76 ya no venía un banquero a América Latina ni de turista. Después del 76 empezaron a llegar una fila de banqueros a los ministerios de Economía con los respectivos maletines de coima para colocar créditos hasta por armamentos y en dictaduras, no en democracia. Y se generó una gran deuda latinoamericana. Y los medios de comunicación contribuyen a aquello, y las teorías económicas, que el endeudamiento agresivo, porque con los proyectos súper rentables vamos a poder pagar ese endeudamiento. ¿Qué es lo que había pasado en realidad? Que con el segundo shock petrolero, los países árabes tenían exceso de dólares, que los colocaron en los bancos del primer mundo. El negocio de los bancos no es guardar dólares, es colocarlos, y ya no había dónde colocarlos. Y miraron con buenos ojos a América Latina. Creyeron que los países no podían quebrar. Hasta el año 82, en que México dijo, no puedo seguir pagando la deuda. Y llegaron a la brillante conclusión que era un problema en inglés de overborrowing. Pedimos demasiado prestado, pero nunca dijeron que era un problema de overlending, que dieron demasiado prestado. Y sabían las condiciones de algunos países, y era deuda corrupta con coimas, era para armamento, era para dictaduras. Entonces usted me puede decir que los bancos no sabían la situación de Grecia, el inmenso déficit fiscal, por más que disfrazaran las cifras. Y ahora resulta que toda la responsabilidad es de Grecia, la responsabilidad es al menos compartida, y de ahí viene también la solución. Con esas experiencias que hemos tenido, además de nuestra formación de economistas, soy el primer presidente economista en la historia del país y tenemos un gran equipo de economistas en el gobierno, somos muy cuidadosos, ¿no?, en el perfil del endeudamiento. Entonces nos endeudamos, por ejemplo, se prohibió en la Constitución endeudarse para proyectos sociales, porque esa era la paradoja. Por un lado nos exprimían para que paguemos una deuda ilegítima, y como faltaba, hasta para lo más elemental, para los hospitales, para las escuelas, venía el Banco Mundial, Fondo Monetario, tengan estos créditos para la parte social, y ellos quedaban como las personas de buen corazón. Para la parte social puede tener un gran retorno social, pero usted necesita dólares para pagar dólares. Y venían nuevos cuellos de botella y nuevas crisis. Entonces, por ejemplo, ahora uno solo se puede endeudar para proyectos productivos, proyectos de infraestructura que generen retorno en dólares. Entonces somos muy cuidadosos con el perfil de la deuda, somos muy cuidadosos con nuestro plan de inversiones y a dónde va ese financiamiento. Necesitamos financiamiento, tenemos capacidad de pago, pero son financiamientos para proyectos altamente rentables. Vamos a entrar ahora en los Estados Unidos, y no en puntas de pie, para hablar de este tema, porque es digno de advertir en estos temas que Estados Unidos está peleando por lo mismo, por un capitalismo menos salvaje, por un capitalismo un poco más humano. Alemán supone que no hay tantas categorías de capitalismo. Con toda franqueza yo sospecho que sí. No era lo mismo el capitalismo de los Estados Unidos que el capitalismo europeo. Pero por supuesto, los rasgos terminan siendo los mismos. Y allí, Obama, con el Obamacare, ha dado una demostración de cómo también en los Estados Unidos tienen que estar luchando por un capitalismo más humano, y como los medios de comunicación, los super neoliberales, los republicanos, bastante despreciables por cierto, van en contra de esas posibilidades del pueblo de los Estados Unidos. We begin with the historic ruling on Obamacare at the Supreme Court. Very strong reaction tonight on both sides. That dramatic moment, interns, reporters sprinting with the decision from the 9 justices in their hands. Well, the president told us earlier today he believes that Americans are benefiting from Obamacare. How does today's Supreme Court ruling upholding federal subsidies affect us all? And what about those of us who don't depend on Obamacare, but of course are in the healthcare system? Senator Rand Paul is joining us. He's a Republican presidential candidate. He's the senator from Kentucky. Senator, you must be pretty disappointed with this decision.
But for all practical purposes, Senator, at least for now, any changes, significant changes in Obamacare, changes you as a physician, as a Republican, as a senator, as a presidential candidate would like, those changes are going away, at least for now. Until if there is a Republican president that could change. But at least for now, you resign to the fact Obamacare stays as is. Well, I'll tell you, this is a big deal and quite a shock. You know, President Obama and his Democratic allies said that they needed to pass Obamacare in order to keep health insurance companies honest and accountable. And obviously that's not occurring. What we see now is they waited until the Supreme Court decided on whether or not certain parts of Obamacare were legal, and now that that's done, the insurance companies are starting to merge. What we're going to have is a fear of less competition and higher prices. And already in the New York Times in the last couple of days, we've seen a report that premiums are going to go up 20 to 40% on consumers. What you speak to about the subsidies is really key here, because if the patients are paying more out of pocket, then the subsidies become even more important for them to afford just the health care that they're getting. What do you think of the Supreme Court ruling upholding those subsidies? Is that good for care, bad for care? Can we categorize it? I would categorize it as bad for a runaway freight train of unaffordable care, because we're talking about a situation where health care costs are too high. Premiums are skyrocketing. They're up to 6% already this year, a lot more projected next year. Pharmacy costs are up 11% in 2014. So for the Affordable Care Act to pay for it, the government has to subsidize. But then again, when the patient gets to the doctor's office, they're not getting the care they're used to. So quality of care is down and cost is up. Obamacare is obviously yet another federal entitlement program designed to help poor Americans at the expense of non-poor Americans. The president sold the law on the basis that it's a benefit for all. But only his party bought that. Not one Republican member of Congress voted for it. Subsequently, health insurance costs have risen for many working Americans, and a significant number of doctors are refusing to take government-mandated insurance programs. Siempre tratamos de darle un poco de música a nuestro programa. Esta vez es algo dedicado al pueblo griego y lo presenta nada menos que Manu Chao. Así nos vamos a la pausa y enseguida estamos con ustedes. ¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir en este circo caliente que nos toca compartir? ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones para no desfallecer. Oh libertad, divina libertad, quiero salir, no me abre la puerta. Oh libertad, helada libertad, quiero salir, no me abre la puerta. Oh libertad, divina libertad, quiero salir, no me abre la puerta. Oh libertad, helada libertad, quiero salir, no me abre la puerta. Hay una inmobiliaria que tiene cintura, acepta, acompaña y empuja para un futuro mejor, para que todos los argentinos volvamos a confiar en nosotros mismos. Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Acoiti Rivadavia, Centro Comercial de Caballito. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Bien amigos, ya estamos en el final. Recordarán que empezamos con el Papa y la Presidenta. Y estas ideas, este combate, que será perpetuo seguramente, busca un poco más de felicidad para el mundo. Y somos nosotros los que tenemos que decidir, los ciudadanos, dónde hay algo de protección para los más vulnerables, para los que más sufren, para los que menos tienen. Y posiblemente sea el Estado. Y un Estado fuerte no es casi nunca un Estado neoliberal, no lo puede ser en su propia conformación. Está en nosotros cada una de las elecciones que adoptemos en este tiempo crucial para definir la vida de la Argentina, de América Latina y de buena parte del mundo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.